Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la lección de Ven, Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Hoy veremos las secciones 115 a la sección 120 de Doctrina y Convenios. En el título de Ven, Sígueme, la clase se llama Sus sacrificios serán más sagrados para mí que su ganancia. Yo diría una vida sacrificada, llamaría a esta lección una vida sacrificada. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿qué sacrificios han hecho ustedes que ayuden a que la iglesia crezca y que les haya ayudado a convertirse más a Cristo? ¿Qué sacrificios han hecho ustedes para que la iglesia crezca y que les han ayudado a ser más como Cristo? Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente como cosa rara en unos momentos difíciles de la iglesia. Creo que todo el tiempo de los pioneros, del tiempo de nuestro profeta José Smith, fueron tiempos muy difíciles. ¿Recuerdan? Miren este esquema. En un momento habíamos hablado las secciones pasadas que estábamos en deudas y en persecución. Y se empiezan a solucionar esos problemas. Pero ahora, en este momento, en este preciso momento de la historia de la iglesia, estamos en apostasía, en rebeldía. Muchos apóstoles, muchos setentas e incluso los 3 testigos se han alejado de la iglesia y muchos incluso han empezado a hablar mal del profeta, a hacer oposición para la iglesia. Esos son los momentos difíciles que vamos, digámoslo así, a afrontar en estas secciones de la 115 a la 120 de Doctrina y Convenios. También vamos a hablar en estas secciones acerca del nombre de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se llama como se llama? En 1830, el 6 de abril, el Señor reveló, en Doctrina y Convenios 20, tenemos esa revelación donde el Señor dice, la iglesia de Cristo. Justamente, el 26 de abril de 1838, o sea, 8 años después, 8 años y 20 días después, el Señor, en la revelación, en Doctrina y Convenios 115, dice cuál va a ser el nombre de la iglesia. En los versículos 3, pero aún en el versículo 4 dice que se llamará así. Vamos a leer ese versículo. Porque así se llamará mi iglesia en los posteros días, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, al leer este versículo podemos encontrar o reforzar muchas de las cosas que nos ha enseñado el presidente Nelson en este último tiempo sobre llamar la iglesia de la manera adecuada. Algunas personas, como ustedes lo pueden ver aquí en la pizarra, han llamado a la iglesia mormona. Eso no está bien, no debe ser utilizado por nosotros para llamar la iglesia. Otros la han llamado la iglesia de los santos de los últimos días. No está bien llamarla de esa manera. Y no está bien llamarla de ninguna manera que no sea la que el Señor ha dicho que debe ser llamada su iglesia. El nombre por el cual debe ser llamado su iglesia. Y ese nombre, mis amados hermanos y hermanas, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ese es el nombre por el cual Él quiere que llamemos su iglesia. Y más adelante, durante esta lección, vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a, digámoslo así, a desmenuzar el nombre de la iglesia parte por parte para ver qué significa y por qué es tan importante para el Señor y para sus profetas que el nombre se utilice adecuadamente. En estos momentos de dificultad, de rebeldía, de apostasía y en los que el Señor llama a la iglesia por su nombre, el nombre que se sostiene aún hasta el día de hoy y que se sostendrá de aquí en adelante hasta el término de los tiempos, vamos a empezar esta lección. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al aula de Ven, Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. El primer principio que trataremos el día de hoy es que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días debe ser una defensa y un refugio para todos los santos de los últimos días, para todos sus miembros. Ese principio nos va a enseñar algunas cosas
algunos derechos que tenemos como miembros de la iglesia, pero también algunas responsabilidades que tenemos como santos de los últimos días. He invitado a nuestra amada Liz Posada, mi hija, a que comparta con nosotros el principio express de esta mañana, de esta clase. Ella va a hablar de algunos versículos y también va a mencionar algunos profetas que me parece que es importante que escuchemos su voz para que sepamos cómo podemos hacer de esta iglesia un refugio, un descanso, una seguridad para todos nosotros. Bienvenida, Liz, a esta nuestra clase de Ven, Sígueme. Hola, hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días a todos ustedes, esperamos que estén teniendo un excelente inicio de domingo. Muy buenos días también para ti, Pa, gracias por siempre dejarme ser parte de esta hermosa clase. Muy bien mis queridos hermanos, ¿están listos para nuestro principio express? El día de hoy veremos: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una defensa y un refugio. Para empezar, me gustaría que leyéramos Doctrina y Convenio 115, del versículo 4 al versículo 6. Veamos qué nos dice. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Este domingo que acabamos de pasar, pudimos ver en la conferencia que algunos de nuestros apóstoles hablaron de la importancia de que llamáramos a nuestra iglesia por su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis queridos hermanos, somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Y esta iglesia no solo es por aparentar, sino también nos permite tener un refugio y un consuelo en estos últimos días. Me encanta el versículo 5. Porque es un versículo que nos llena de paz, de esperanza, de ánimo para tomar acción, ya que estamos en la iglesia verdadera y sabemos cuál es el camino correcto. Volvamos a leerlo. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Tenemos la verdad en nuestras vidas. Tenemos la verdad aquí en nuestras manos. Utilicémosla, hermanos. Siempre hacemos esta invitación en las noches de hogar, si ustedes la han visto, y es, hermanos, seamos un estandarte para las naciones. Compartamos esta clase. Eso es ser una luz en este mundo tan lúgubre y oscuro. Compartámosla con alguien que la necesite, que esté solo, que no se sienta bienvenido. Y hagámosle saber que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un lugar lleno de amor, de paz y de consolación para todos nosotros. Ahora me gustaría que leyéramos una declaración que hizo el profeta Russell M. Nelson en la conferencia de 2020. Vamos a ver qué nos dice él acerca de esta, la Iglesia de Jesucristo. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y su resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Qué hermoso es saber que estamos en la iglesia verdadera. Y no solo que estamos en la iglesia verdadera, sino que el protagonista y el director de esta iglesia, si lo quisiéramos llamar así, es Jesucristo mismo. Confiemos, sepamos que en esta iglesia podremos encontrar gozo duradero. Tendremos que hacer algunos sacrificios, como hemos estado hablando en esta clase, pero valdrán la pena, porque estamos en la iglesia verdadera. Compartamos las buenas nuevas con los demás, tengamos fe y esperanza en que un día podremos verlo. Muchas gracias, mis amados hermanos, por compartir este principio express conmigo. Espero que hayamos podido aprender más, que nos sintamos
orgullosos, felices de pertenecer a esta iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo. Ya lo hemos repetido muchas veces, pero es para que se nos quede todo el domingo que estamos en la Iglesia de Jesucristo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los dejo para que sigan viendo más principios de este Ven Sígueme. Les recuerdo que pueden ir a buscar Ven Sígueme Express aquí en YouTube. Por allá nos veremos con un Ven Sígueme más rapidito, pero lleno de doctrina. Los amo mucho, mis amados hermanos. Recuerden que estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia de Jesucristo. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a que estamos en la iglesia de Él, no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Gracias, Liz, por tratar tu principio express. Como siempre, nos has enseñado mucho en muy poco tiempo. Y qué bendición, mis amados hermanos, que podemos tener como refugio la iglesia. Yo veo la iglesia y veo todo lo que somos nosotros como un estandarte. ¿Recuerdan? En el libro de Mormón, el capitán Moroni mostró un estandarte y hemos aprendido por documentos y cosas aquí en Central del Libro de Mormón que los estandartes eran muy utilizados. Banderas o enseñas que representaban a un pueblo, sus propósitos. Hoy día tenemos por lo menos estandartes como banderas de cada uno de nuestros países. Las adoramos, las amamos, sentimos un aprecio profundo por ellas. La hermana Dalton de las mujeres jóvenes nos enseñó que nosotros también deberíamos ser un estandarte. Hablando a las mujeres jóvenes, ella dijo que todos deberíamos ser un estandarte a las naciones, un estandarte al mundo. Pero pensemos en esto como que nosotros debemos ser un estandarte de luz, un estandarte de fe, un estandarte de verdad para toda la humanidad. Vamos a ver lo que dijo nuestra hermana Dalton. Al vivir de acuerdo con el Evangelio, ustedes reflejan su luz, la del Salvador. Su ejemplo surtirá un poderoso efecto positivo en la tierra. Levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Es un llamado a cada uno de ustedes, un llamado para ascender a un terreno más alto, más elevado, un llamado para dirigir en decencia, pureza, modestia y santidad. Es un llamado para compartir esa luz con otras personas. Ha llegado la hora. Levantaos y brillad. Qué hermoso comentario este de nuestra hermana Dalton. Y qué hermoso que este comentario se une justamente con lo que Liz nos estaba enseñando hace un momento. Realmente, así como la iglesia es un refugio para nosotros, nosotros debemos ser un estandarte para el mundo, para que las personas vean esa bandera, esos propósitos que nosotros tenemos, nuestra forma de vida, y quieran venir también a Sion y ser protegidos, ser resguardados del mal. Ahora, hablando de ser un estandarte, el nombre de la iglesia nuevamente toma un valor importante para nosotros. Quiero compartir con ustedes algo que me pareció bien interesante del presidente M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo lo siguiente, y voy a leerlo mientras que les voy mostrando en la pizarra algunos aspectos importantes del nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él dijo lo siguiente: he pensado mucho sobre la razón por la que el Salvador le dio un nombre de 11 palabras a su iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos una reseña descriptiva de lo que es la iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. ¿Cómo podría una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en tan pocas palabras? Cada palabra es aclaratoria e indispensable. Y aquí el presidente Ballard inicia desmenuzando este nombre. La significa única. La palabra la indica la posición única de la iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras Iglesia de Jesucristo declaran que esta es su iglesia. En el libro de Mormón, Jesús enseñó: ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Si se le da el nombre de algún hombre, como Mormón, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. La palabra de los santos
significa que sus miembros lo siguen a Él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir con Él y con nuestro Padre Celestial en el futuro. Santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar sus vidas mediante el convenio de seguir a Cristo. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en los últimos días. El nombre que el Salvador ha otorgado a su iglesia nos dice exactamente quiénes somos y en qué creemos. Y yo agregaría, mis hermanos, quiénes somos y en qué creemos y en quién creemos. Ahora, sin quitar esta pizarra, miremos lo siguiente. La significa que es la única. Iglesia de Jesucristo, que es su iglesia, porque tiene su nombre. De los santos, de aquellos que siguen y desean hacer su voluntad. De los últimos días, que es la iglesia de siempre, la iglesia que Él mismo organizó, restaurada en estos los últimos días. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos con el segundo principio de nuestra lección de Ven, Sígueme. Antes de pasar a ese principio, quiero recordarles o invitarlos. Esta noche, este día domingo de reposo, a las 7 de la noche, hora de Colombia, Perú, México, Ecuador, y 6 de la tarde, hora de Utah, vamos a llevar a cabo aquí, en Central del Libro de Mormón, nuestro reto central, donde todos como familia podemos sentarnos frente a las pantallas y demostrar cuánto sabemos, probar nuestros conocimientos con las preguntas que hacemos ahí en Reto Central. Los espero esta noche para que puedan disfrutar con nosotros, para que puedan ver cuánto saben del Evangelio, pero también cuánto necesitamos aprender de este hermoso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, este segundo principio del Evangelio que vamos a tratar hoy en Ven, Sígueme, dice que nuestros sacrificios son sagrados para el Señor. De hecho, dijimos en algún momento en la clase, al empezar, y el título que aparece en el manual de Ven, Sígueme, nuestros sacrificios a veces para el Señor son más importantes que nuestra ganancia. Vamos a leer un versículo en la sección 117, bueno, unos versículos, y vamos a ver cómo el Señor nos pide que abandonemos algunos bienes y que no seamos codiciosos. De hecho, estos versículos estaban dados para el hermano Mars y el hermano o el obispo Neil K. Winnie. Ellos en algún momento tal vez tuvieron la intención de acceder, de tomar las riquezas, no tanto como para ellos, sino de aferrarse mucho a ellos. Y el Señor les mandó que abandonaran estas prácticas, que dejaran de hacer esto. Vamos a esos versículos. Versículo 1. De cierto así dice el Señor. Arreglen sus negocios rápidamente mis siervos William Mars y Newell Catwin y emprendan su viaje a la tierra de Kirtland, antes que yo, el Señor, mande otra vez las nieves sobre la tierra. Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando. Por tanto, si demoran, no les irá bien. Arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor. Pues, ¿qué son los bienes para mí?, dice el Señor. Qué interesantes son estos versículos. El Señor manda que dejemos de ser codiciosos sobre las cosas materiales y literalmente que nos preocupemos por lo que es más importante, lo celestial. Vamos a leer ahora una escritura que se encuentra en Mateo 6, en los versículos 31 y 33, que hablan de un gran secreto, de una gran confianza que nosotros debemos colocar en nuestro Padre Celestial. Leamos estos versículos y analicémoslos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos y hermanas, qué bendición tenemos de un Padre Celestial amoroso que nos guía y nos bendice con su palabra. Nosotros podemos entender que en la tierra hay abundancia y hay de sobra. A veces nuestras preocupaciones humanas y básicas nos hacen pensar que esas cosas son la prioridad. Pero realmente
La prioridad es buscar las cosas de Dios. Las demás vendrán, como Él dice en sus escrituras, por añadidura, como una consecuencia de lo primero. Lo primero, lo celestial, y lo segundo, lo terrenal. Una cosa seguirá a la otra, y así será siempre en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas. En la medida en que coloquemos primeramente a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas como una prioridad, de esa misma manera, nosotros recibiremos de Él para cubrir todas nuestras necesidades por medio de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo temporal. Aquí quiero hacer un énfasis o hablar de algo que me parece interesante. Algunas veces como líder del sacerdocio y bueno, en mi historia en la iglesia, he conocido a algunas personas que piensan que al pagar el diezmo van a quedar sin recursos para vivir. Creo que esa es una manera egoísta de pensar y muy limitada de entender la grandeza y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Al dar un diezmo, devolvemos el 10% de un 100% que recibimos de nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo, aseguramos unas bendiciones con el 90%, unas bendiciones que se aumentan generalmente de manera milagrosa por nuestra fe y por nuestra obediencia. No temamos, busquemos primero el reino de Dios. La guía de las Escrituras, hablando de la codicia, dice algo que me parece muy interesante. Y uní este principio de la codicia con el de los diezmos, pero ahora vamos a hablar un poco más acerca de los diezmos. Vamos a la guía de las Escrituras y miremos qué significa esta palabra, codicia. El uso de este término en las Escrituras se refiere a envidiar a alguien o tener un deseo desmedido por poseer algo. Qué interesante, mis amados hermanos, esta definición de la palabra codicia. Un deseo desmedido por tener algo o envidiar a alguien. Ya de por sí, la palabra codicia con estas definiciones la podemos entrelazar con la definición de orgullo. El orgullo es enemistad. La persona que codicia empieza a envidiar los bienes de otro y empieza a llenar su corazón de orgullo y de enemistad. La persona que codicia tiene un deseo desmedido por las cosas terrenales y entonces sus prioridades cambian y pone las cosas terrenales por encima de las espirituales. El Señor hizo un llamado de este tipo a sus siervos, pero también elogió a uno de sus siervos porque su corazón estaba limpio. El hermano Oliver Granger, espero que se pronuncie de esa manera, este hermano Oliver tenía un corazón dispuesto y el Señor le dice lo siguiente en Doctrina y Convenios 117 en el versículo 13. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Qué hermosa escritura expresada al hermano Oliver. Y qué bueno que el Señor nos expresa esto aplicándolo a nosotros mismos. Nuestro sacrificio para el Señor es más sagrado que la ganancia que produce. Lo que nosotros hagamos para el Señor significa más, mis amados hermanos y hermanas, por nuestra actitud, por nuestro deseo de hacerlo y presentarlo ante Él, que simplemente por el hecho que lo hagamos. Y aquí quiero hablar algo con referencia a la conversión personal. Muchos de nosotros, y quiero mostrarles esto en la pizarra, aquí tenemos diferentes sacrificios. Tú, yo, ellos, todos en la iglesia, hacemos sacrificios de una u otra manera. No todos los sacrificios que hacemos son iguales. De hecho, el Señor no espera que todos nos sacrifiquemos de la misma manera, sino que todos nos sacrifiquemos de acuerdo a las medidas de nuestras posibilidades. Pero el sacrificio, más que una acción, es un deseo sincero de corazón. El Señor no desea tanto nuestros sacrificios como nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito. Entonces, en esta medida, mis amados hermanos y hermanas, podríamos decir que yo puedo pensar como un sacrificio asistir cada domingo en día de reposo a la capilla. Y esto para mí puede ser un sacrificio, pero mi actitud hacia mis hermanos, el amor que les expreso,
el ayudar al necesitado, el socorrer al débil o al hambriento, no está en mi corazón. El Señor no verá este sacrificio como algo valioso, sino que al contrario, no lo aceptará, porque para Él es más importante lo que hay dentro de nosotros. ¿Recuerdan la historia de los fariseos, los escribas, los publicanos, cómo llegaban al templo y dejaban sus ofrendas? Pero ¿cómo llegó una viuda y depositó lo único que tenía? El Señor dijo que para Él eso era mejor, que era más grande, era bueno y más importante, porque de esa manera ella expresaba, dando todo lo que tenía en su corazón, lo que realmente ella amaba al Señor. ¿Recuerdan también cuando el Señor visitó a un personaje en el Nuevo Testamento? Y una mujer que era adúltera llegó y le lavó los pies con perfume, con aceite fino. El hombre que estaba con el Salvador dijo, si este fuera profeta sabría quién es la mujer que le está lavando los pies. Y el Señor, reconociendo sus pensamientos, le dijo, yo llegué a tu casa y tú no me lavaste con agua ni con perfume, pero ésta me ha enjugado los pies con perfume y con sus cabellos los ha secado. El que más debe, más siente deseo de pagar. Hermanos, ¿cuántas deudas tenemos nosotros con el Señor? ¿Cuánto debemos sacrificar para dar esas deudas, para pagarlas? Nuestro sacrificio es una muestra al Señor de lo agradecidos que estamos con Él. A muchos de nosotros, así como en la antigüedad, a los pioneros se les pidió que sacrificaran cosas, a muchos de nosotros se nos pedirá que hagamos sacrificios por esta obra, por la obra de Sión, para establecerla. Pero también a muchos se nos pedirá que hagamos sacrificios con nuestra vida para que seamos más como Cristo y ayudemos más a su obra. Esos sacrificios dependerán en gran medida de nuestra fe y fortalecerán nuestra fe y nuestro testimonio y nos darán experiencias invaluables que nos ayudarán a crecer en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, junto a nuestras familias y a nuestros hermanos. Ahora, antes de terminar este principio, piensen en lo siguiente. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué han sacrificado ustedes para establecer a Sion? ¿Recuerdan que con esta pregunta empezamos? ¿Qué les parece si dejan sus comentarios aquí abajo? En la clase durante toda la semana, ¿qué han sacrificado ustedes para establecer a Sion? Y miren esto, hermanos, miren esto que hay aquí en la pizarra. A veces, nuestra mente es limitada y egoísta. Nosotros podemos pensar que estamos recibiendo como gotas de agua. Una gota, otra gota, otra gota. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? A diferencia de lo que nosotros recibimos cuando hacemos nuestro esfuerzo, el Señor nos bendice cuando hacemos nuestro sacrificio de corazón con abundancia, con cosas mayores, con sembrados, con prosperidad en la tierra, para nosotros, para nuestras familias y ayudar a los que necesitan, para ayudar a establecer a Sion. Ahora, el tercer principio que trataremos en esta lección dice que al yo dar mis diezmos, al pagar mis diezmos, al entregar mis diezmos, yo estoy ayudando a edificar y santificar la tierra de Sion. ¿Dónde está esa tierra? En cualquier lugar donde yo estoy. En mi barrio, en mi capilla, en mi estaca. Ahí está Sion. Y ahí puedo yo ayudar a santificar la tierra de Sion, cuando pago o doy mis diezmos. Vamos a leer ahora una escritura de esas que yo llamo un clásico del Evangelio. Vamos a Malaquías 3 y vamos a leer unos versículos que hablan sobre los diezmos, que han sido repetidos muchas veces, pero que creo que es necesario que lo hagamos nuevamente en este día. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Mis amados hermanos y hermanas, creo que cada uno de nosotros que ha vivido la ley del diezmo ha sido bendecido por estar dentro de la ley, por guardar esta ley.
El Señor mandó en Doctrina y Convenios 119, en el versículo 6, a que guardemos su ley. Vamos a leerlo. Y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sión por esta ley, a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicios, para que sea la más santa, he aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sión. Mis amados hermanos y hermanas, personalmente he vivido las bendiciones de estar guardando la ley del diezmo. Las he vivido junto con mi familia. No siempre las cosas han sido fáciles. No siempre las bendiciones han estado a manos llenas para nosotros. Pero sí hemos tenido la seguridad que al pagar el diezmo, el Señor nos proveerá. Y nos proveerá y nos seguirá proveyendo cada cosa que nosotros necesitemos en la tierra. Les hago una invitación de corazón. Un verdadero santo de los últimos días da un diezmo, da una ofrenda generosa, ayuda a la edificación de Sión, porque con los diezmos y las ofrendas, pero en especial con los diezmos, el Señor hace cosas para su iglesia. Hay un consejo que se llama Consejo Encargado de la Disposición de los Diezmos. Y así como ustedes pueden ver en la pizarra, este consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, el obispado presidente, y de ahí ese consejo llega a todos nosotros como iglesia, a todos nosotros como santos de los últimos días. Ese consejo permite que los diezmos, que las ofrendas y todos los recursos que recibe la iglesia sean utilizados sabiamente. Tenemos los edificios y toda la operación de la iglesia gracias a que cada uno de nosotros hace su aporte en diezmos para que la iglesia siga adelante. Me gustaría preguntarles, ¿qué bendiciones han recibido ustedes como familia? No solo la organización de la iglesia, sino todas las bendiciones que ustedes hayan sentido como familia por vivir, por estar guardando santa la ley del diezmo. Me gustaría también que dejaran sus comentarios aquí abajo al terminar la clase, que compartan con nosotros esos sentimientos. ¿Por qué vivir la ley del diezmo les ha traído tantas bendiciones a ustedes y a sus familias? Bien, mis amados hermanos y hermanas, de esta manera llegamos al fin de nuestra clase de Ven, Sígueme para este domingo y para esta semana. Espero que la puedan ver. Si ya la están viendo, la puedan volver a ver y aprender aún más de ella. Pero aún que la puedan compartir con otros y la puedan utilizar, ¿por qué no?, si desean, como una herramienta de ministración para compartir con sus hermanos de la iglesia, con sus amigos y con las personas que ustedes sientan que la pueden necesitar. Quiero dejar dos invitaciones el día de hoy. La primera es que analicemos como familia cómo podemos, o cómo ha sido más bien, la iglesia un refugio para nosotros. ¿Y qué podemos sacrificar nosotros para hacer que la iglesia siga creciendo? Analicemos, conversemos estas cosas en familia, en la noche de hogar o en un consejo familiar o en una cena, en una deliciosa cena, todos en familia, compartamos estas cosas. Y la segunda invitación que quiero hacer el día de hoy es que enseñemos a los niños pequeños, desde que son pequeños, a vivir y a consagrarse viviendo la ley del diezmo. Si lo aprenden desde pequeños, podrán vivirlo de una manera más tranquila, con su fe intacta, cuando aún sean adultos. Bendigamos a nuestras familias aprendiendo esas cosas. Mis amados hermanos y hermanas, también les quiero invitar el día de hoy a que nos acompañen nuevamente en el reto central y que nos divirtamos, que disfrutemos un rato como miembros de la iglesia esta actividad que tenemos para ustedes, este programa Reto Central, y que puedan sentarse en familia y ver y evaluar cuánto saben y cuánto más necesitan aprender de las Escrituras. Sé que van a pasar un buen rato con nosotros esta noche, hoy domingo a las 7 de la noche, hora de Colombia, México, Perú, Ecuador, y 6 de la noche, hora de Utah. Los esperamos a todos. También invitarles a que vean esta semana nuestro club de lectura. Vamos a tratar muchas secciones, estas que hemos leído, estas secciones de Doctrina y Convenios, pero también muchos discursos de autoridades generales de la iglesia y de profetas del Señor. Igual les invito a que al terminar esta clase puedan ver el Ven, Sígueme Express con Liz Posada y toda la programación que tenemos aquí en Central del Libro de Mormón para todos ustedes. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Recuerden, les amo mucho. Y también recuerden algo que es muy importante.
Este día de reposo, esta semana que comienza hoy, son momentos excelentes para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Y recuerden que si hoy cambiamos un poquito, estaremos cambiando toda nuestra vida. Les amo mucho. Chao, chao.